Hoy, luego de muchas recomendaciones, vamos a escuchar la canción Golden, que pertenece a la banda sonora original de la serie K-Pop Demon Hunters, que tengo entendido que es un grupo de chicas, cantantes de K-Pop claramente, que se encargan de cazar o perseguir demonios. Cualquier aclaración al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. No he visto la serie, es la primera vez que voy a escuchar la canción, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Es muy interesante el comienzo, fíjate que aparece ese arpegiador constante que parece que está en 6, ¿no? Como si tuviera una sensación de 3 en lugar de 4, que es algo que estamos muy acostumbrados a escuchar en el pop en general y en el K-pop en particular. Sí, y parece que... Ok, ahora vamos a confirmar lo de los acordes, pero hasta acá es una muy bella introducción, muy sutil. Todavía no ha aparecido nada del otro mundo. Ok, lo primero que hay que decir es que la producción musical está muy bien hecha. Hay una clara influencia de la música electrónica, algo que hemos notado mucho en todos los videos análisis que hemos hecho acerca del K-pop, que si no los viste te los dejo por acá arriba o debajo en los comentarios, desde Blackpink, BTS, los Stray Kids, un montón de grupos de K-pop que hemos escuchado en el canal, que te recomiendo ver esos videos para adentrarte más en esa cuestión que es muy pero muy interesante. Respecto a los acordes, parece que está ocurriendo lo siguiente. Acordes tremendamente sencillos, es como si estuviéramos en sol mayor, porque los acordes que escuchamos hasta ahora en la introducción: do mayor, sol mayor, re mayor, mi menor. Pero está arrancando desde el do, lo cual es bastante particular. Veamos cómo comienzan a cantar esta canción que se llama Golden y que es la más escuchada de toda la serie porque tiene millones y millones de reproducciones. Es muy interesante esto porque ya aparece un montón de información desde el principio. Fíjate que la voz de la cantante, no conozco el nombre de la o las cantantes que vayan a aparecer. Cualquier información al respecto, como mencioné antes, es más que bienvenida debajo en los comentarios. Pero fíjate que está muy clara y al frente, muy sutil. No necesitamos hacer ninguna clase de esfuerzo para poder diferenciarla de la música que está apareciendo de fondo, lo cual habla muy bien del nivel de producción que tiene. Y los esas respiraciones tan bellísimas que aparecen por momentos simplemente para acompañar los finales de frase de la cantante principal. Me hace acordar, no sé por qué, vos me lo podrás decir, a Taylor Swift o alguna de estas cantantes, que tiene mucho sentido porque estamos hablando de pop, porque recordemos que el K-pop no deja de ser pop o música pop. La particularidad que tiene el K-pop es que es pop generado, creado, interpretado en Corea del Sur y tiene ciertas particularidades que luego vamos a mencionar, porque primero quiero ver si aparecen reflejadas acá y si no, diremos algo al respecto. Pero por ahora todo tiene muchísimo sentido. Seguimos con los mismos acordes que antes. Y algo que hay que marcar es que cuando comienzan a cantar claramente es un 4 on the floor. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Un 4 en el piso, ¿no? 1, 2, 3, 4, mientras que la introducción parecía más atresillada, más ternaria. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Que eso estaba dado por el arpegiador, ese sintetizador de fondo que escuchábamos desde el principio. Me parece que están muy bien trabajadas las voces, algo también muy característico del K-pop. Cuando empecé a escuchar K-pop empecé a estudiar un poco el asunto porque me llamaba muchísimo la atención que todos los grupos que salían a escena de repente tenían muchísimas reproducciones, muchísimos fans y
la vivían completamente toda. Después uno empieza a ver cómo toda la industria que se ha generado de entretenimiento en torno al K-pop no tiene que ver solamente con lo musical, sino con todas estas cuestiones que aparecen en series, aparecen en telenovelas también, se hacen películas. Las giras son pensadas muy cinematográficamente porque hay todo un combo artístico generado y estético, sobre todo alrededor, que permite estandarizar de alguna forma y a la vez particularizar o diferenciar a cada uno de los grupos, porque uno escucha que hay cierta línea estética general entre todos, pero los puede diferenciar muy específicamente, ya sea por el color de las voces, por las formaciones de los grupos, por si los integrantes tocan o no un instrumento, porque hay algunas bandas en las que los integrantes son los músicos también y hay en otras en las que solamente son los cantantes, y eso es algo digno de mención porque genera otro tipo de estética. Qué bellísimo esto. Fíjate cómo con unas poquitas notas pueden hacer... Seguimos con los mismos acordes. Muy interesante. Con las notas que forman los acordes están haciendo esta melodía tan atractiva en esta suerte de parte C, porque fíjate que teníamos la introducción con ese sintetizador en 6, como decíamos, luego aparece la cantante principal con 2 estrofas por completo, y ahora esta parte C donde fíjate que la percusión se fue prácticamente y dejó todo en suspenso con esta parte tan introspectiva o reflexiva de alguna forma. Y acá claramente llegamos al estribillo porque además menciona lo de Golden, que no sé si es un ticket, si es Golden porque es el momento dorado o qué. Cualquier referencia al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, y ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa colaborar con el canal para que podamos seguir trayendo esta clase de música y hacer estas reacciones, análisis musicales sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y además los videos que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Algo que me llama la atención en esta sección es lo agudo que pueden llegar a cantar, y a veces cuando llegan a notas muy agudas parece que están un poquito pichicateadas, como decimos en criollo en Argentina, están un poco toqueteadas porque parecen muy digitalizadas de alguna forma, como si estuvieran básicamente glitcheadas, empujadas para que puedan llegar tan alto. Fíjate que suena en las notitas más agudas. Entiendo que esto pueden cantarlo tremendamente con un poquito de belting. Me llama la atención, no sé, me hace dudar al menos. Es la primera vez que escucho a esta cantante, ni siquiera sé cómo se llama la o las cantantes. Si me querés dejar información al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, pero es algo que quiero seguir escuchando porque me genera un poco de dudas. En esa parte, ahí se notó mucho más. Puede ser sí con belting o muy gritado, pero no lo sé. En estos tiempos uno tiene que permitirse dudar de todo porque hay mucha tecnología disponible al alcance de cualquiera, ni siquiera para estas grandes producciones. Estas grandes producciones claramente mucho antes que los artistas de a pie, como quien te habla, tenían acceso a esta clase de tecnología, ya sea inteligencia artificial o cualquier otro elemento como un plugin para poder trabajar la voz digitalmente, que se hace siempre eso, no hay ningún inconveniente con la cuestión, pero hay en ocasiones en las que uno puede utilizar ese elemento como un rudimento artístico, estético, para darle cierto color, y en otras ocasiones para corregir o afianzar determinadas cosas que el artista no puede lograr por sí mismo. Otra vez, esto por momentos me suena muy real, muy auténtico, y por otros me hace pensar en que hay mucho empuje con lo digital para poder alcanzar esa redondez y esa pulcritud en los agudos, sobre todo. Claramente, además de lo que decíamos antes, están los elementos propios de la producción musical de cualquier obra, básicamente. En esta sección, sobre todo, donde se queda sola con el piano la cantante, fíjate que su voz está al frente, pero a la vez se la escucha como en un espacio muy grande, como si tuviera muchísima reverberación, y también cuando sostiene una frase hay ahí una suerte de
vibración adicional, no como un vibrato, sino como algo que estuviera generando cierta turbulencia, pero es muy sutil y es algo propio de la grabación quizás, pero no me parece que no haya sido cantado correctamente esto. De hecho, me parece que está muy bien cantado, tiene una voz bellísima y alcanza unos graves muy interesantes en los medios y unos agudos muy esplendorosos, como hemos visto recientemente. No more hiding, I'll be shining like I'm born. Hermoso fraseo, hermoso fraseo. Fíjate que retoma lo mismo que había hecho en el preestribillo. Esta es una suerte de parte C. Recordemos que a cada una de las secciones de una canción se le suelen poner nombres, introducción para lo que viene al principio porque nos introduce a la canción. Luego una estrofa puede ser una parte A, otra estrofa puede ser una parte A' o B, de acuerdo a cuánto se diferencian una de otras. Y esto suele ser una parte C, muy característico en el K-pop porque pensemos que las canciones pop suelen ser acotadas en términos de la cantidad de acordes, no así en la melodía, porque todos los cantantes pop suelen cantar muy pero muy bien y tienen un despliegue melódico muy interesante, pero se le suele agregar en las canciones de K-pop una parte C que se diferencie del resto como para poder dar un poco de respiro, una bocanada de aire fresco que nos permita seguir escuchando la canción y que no sea un loop interminable, repetitivo ni monótono, lo cual está muy bien hecho porque permite dar cuenta de que hay mucha información detrás y mucho trabajo también. Y ahí fíjate que es muy interesante esto porque ella está hablándose al espejo en un momento introspectivo antes de salir al escenario o después de bajarse del mismo y la música acompaña muy bien eso. Me parece que la calidad cinematográfica, independientemente de que sea una producción que sale por Netflix y que claramente tiene algo de cinematográfico porque se transmite de esa manera, me parece muy interesante este contraste entre estando en el escenario o dándolo todo por el show. Suena todo muy arriba, muy electrónico y de repente acá cuando es mucho más introspectivo tenemos un pad de fondo, ese colchón de cuerdas sintetizadas que escuchamos, el piano muy sutil, pero su voz incluso comenzando muy grave para luego ir subiendo poco a poco y llegar a esos agudos tan grandes que hemos escuchado desde el principio de la canción. Eso es muy interesante. Otra vez, un estribillo que será doble o triple, veremos porque estamos promediando la canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios y asimismo cualquier otra anécdota o comentario sobre la serie que todavía no he visto, por favor dejadla escrita debajo para que pueda tener un poquito más de contexto y entender de qué va esta cuestión de el K-Pop Demon Hunters y cómo es que cazan demonios estas chicas. ¿Lo hacen cantando? Porque es muy interesante eso, ¿no? Utilizar la voz, la música como un arma que permite salvar a la humanidad de sus propios demonios. Para pensar. Esta es la frase que escuché, porque claro, me he cruzado con algún TikTok o algún reel en donde aparece esto que es claramente la parte más icónica del estribillo y que tiene esta melodía tan pegadiza y a la vez tan difícil de cantar, porque fíjate que independientemente que sepas de música, uno se queda escuchando y puede ver que arranca en un lugar y termina muchísimo más arriba con esta voz que nos genera cierta duda, como decía desde el principio, y están usando básicamente los mismos acordes que antes. Por ahí hubo algún otro cambio, pero es una canción pop en el sentido en el que con 4 acordes pueden construir toda una pieza que sigue siendo atractiva e interesante, porque no tiene por qué ser algo negativo utilizar solamente 4 acordes, o cuando uno dice esta canción ha utilizado solamente 4 acordes, no lo dice de manera peyorativa, sino simplemente descriptiva. Y la melodía muy interesante, fíjate que arranca en este mi, en el centro del piano y llega hasta este la hiperagudo con esas notas tan características y tan interesantes que hacen que la canción sea una verdadera pasada. Hasta acá me parece de todas maneras que se aleja un poquito del K-pop tradicional y está pensado más en un pop occidental, es decir, es un K-pop occidentalizado, al menos con esta canción, que entiendo que hay muchas más, pero esta es la única que escuché hasta ahora para este video específicamente, y me parece que es un pop occidental en el sentido de que el K-pop, si tiene algo de interesante, es que logra combinar muchos géneros o estilos como el trap, el jazz, el neo soul, el rock,
música tradicional coreana también, por supuesto, y esa mixtura es lo que hace que el pop coreano o K-pop sea tan particular y a la vez pueda diferenciarse del resto del pop que hay en el mundo. Pero bueno, es el comentario que tengo que hacer al respecto. Más allá de eso, la canción está buenísima. Y para el outro, es decir, para lo que está al final de la canción, que puede o no agregar información adicional, es como la intro, pero al final es para salir de la canción, reutilizan el sintetizador en 3 o 6 que habíamos escuchado desde el principio, ¿no? Que es muy interesante y que nos permite conservar la coherencia propia de la canción, porque escuchamos al final lo mismo que al principio, cosa de que pueda reproducirse en loop y uno ni se dé cuenta. Así que veamos cómo finaliza la canción Golden de las K-Pop Demon Hunters. Y claro, como no podía ser de otra manera, todo es muy épico e interesante. Me ha gustado mucho escuchar esta canción, más allá de esas pequeñas dudas que he comentado a lo largo de la misma. Me parece que todo ha sido cantado tremendamente bien y es real, más allá de que uno pueda en producción musical aplicar determinados efectos para hacer más grande el mensaje y generar cierta estética particular para la canción, para la banda sonora o para la serie en general. Así que vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre K-pop que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.